Buenos días. En este vídeo os voy a mostrar cómo grabar distintas letras o números sobre piedra. En este caso lo voy a realizar en relieve. Para esta muestra he elegido hacer una en piedra arenisca, que es más blanda y se talla mejor, y otra en granito, un granito mucho más claro de color, que es muchísimo más duro, para que veáis la diferencia, sobre todo en las herramientas que voy a utilizar para uno y para otro. En este va a ser un procedimiento manual o con el martillo neumático, y en este va a ser todo con herramientas neumáticas y con fresas diamantadas. Como podéis ver, voy a tallar dos números. Lo podemos dibujar de distintas maneras. En ambos va a ser exactamente el mismo número para que veáis la diferencia de un material a otro. Lo puedo recortar y calcar con un papel de calco. Cuando hago inscripciones a veces muy largas y son muy aleatorias y tengo que hacerlo fuera de casa, a veces me imprimo todo lo que es los números y el abecedario y los llevo recortados para que me sirvan de plantillas. Para dibujarlos, por ejemplo, el granito me dibuja muy bien estos lapiceros de cera roja blanda, que son para cristales, y si no está el calco. El calco también marca bastante bien, se ve muy bien el calco. Y en este con cualquiera de los dos o con las plantillas valdría. Antiguamente esta la utilizaban mucho mi padre, mi abuelo, cuando se hacían inscripciones en relieve, yo que sé, para conmemorar alguna cosa y te decían, pues inscriba tal fecha o tal número, se solían utilizar para esas inscripciones, sobre todo si eran rebajadas en nube, más que en relieve. Si no, si era para relieve también la modificaban un poco. Es este tipo de plantillas. Son plantillas de metal, de chapa fina, con las cuales hacían las dos líneas de la altura. Tenían varios modelos. Aquí tenían todo el abecedario y las letras y iban poniendo la separación de una letra con la otra y salía la inscripción, hacían el reparto y las tallaban. Hoy en día sí que las podemos hacer o aplantilladas y si no las podemos plastificar y hacernos unas plantillas, o como es en este caso, que yo simplemente las voy a calcar. Como ya veis, la pieza es de 14 centímetros, aquí tengo 1,5 centímetros de este pequeño margen que le dejo para embellecerlo, y el espacio donde caben los números en el interior serán 14 menos 3, 11 centímetros. Lo primero que me voy a hacer es este recuadro de 11 centímetros.
Si fuese unas letras más grandes, como un cartel, siempre lo podemos pegar con celo, con cinta aislante, o ponerles unas piedrecitas alrededor y dibujarnos todos los números. Incluso si tenemos toda la inscripción hecha, la podemos encolar todo el papel sobre la misma piedra y tallarlo sobre el papel. Sin contar que el papel también podría ser adhesivo, el que le hemos imprimido. Lo remarcamos un poquito más. Al siguiente. Ahora he recortado el número para hacerme plantillas. Esta es la que voy a utilizar. Podría haber hecho todos los números como el 1 y el 6 y haberlos hecho las líneas y separándolos. Una vez ya hechos se pueden tallar, pero he elegido este tipo porque aquí me marcaba poco el papel de calco, porque era negro, y sobre este blanco y el negro y el empuje no hace que marque bastante bien y se vea. Si hubiera tenido un calco por el fondo rojo, seguramente hubiera marcado mejor. Entonces lo que voy a hacer es aplantillarlo de esta otra manera. En primer lugar voy a hacer la de piedra arenisca y luego voy a hacer la de granito. La parte exterior la voy a dejar lijada del 60, los números también del 60, y el fondo lo haré con un puntero muy fino, incluso acabando con un trazador pequeño en los rincones donde entre, para que haya un contraste muy fuerte. La profundidad no va a ser muy alta, voy a darle una profundidad de la altura de este cincel, que será unos 6 milímetros, con eso ya sobra para que se vea muy elevado, porque están más pretos algunas zonas y se verá muy bien el relieve. En estas zonas de entrada, si el giro no me entra bien, le daré con una pequeña media caña, de arriba para abajo, y he preparado macetas pequeñas de distinto tipo para ir tallándolo, y en algunos casos también puedo utilizar el martillo neumático para que se vea cómo se trabaja con él. Vamos a comenzar. Lo primero que hago es recortar me acerco a la línea y la protejo. Veis que me he puesto aquí una piedra para que me sirva de apoyo y que no se me vaya cuando golpeo. He cambiado el otro martillo neumático por este porque el otro me daba mucho impacto y este va más suave.
Aquí he hecho un pequeño desbaste con el puntero para poder atacar mejor con el cincel en esa zona más estrecha. Esos ataques también se pueden hacer si quisiera con un pequeño punzón. Este es un trazador de punta de vidia, de carburo de tungsteno, y con darle suavecito la punta no parte. Si veis, lo utilizo como un puntero, pero aquí, aunque sea redondeada, como el golpe es tan suave y no a golpe de cantero, porque lo importante es no romper por encima del dibujo, trabajo muy bien con él. La cuestión es bajar hasta la hondura ahora, como sé que esto o un poquito menos es la profundidad, pues me voy sacando los cantos. De profundidad ya iría bastante bien, porque quedan un par de milímetros, que eso ya lo sacaría con el puntero. Y esto ya se vería bien con este relieve. Siempre en estos cantos hay que entrar del canto hacia adentro. Por ejemplo, aquí tengo que entrar así. No puedo acabar aquí golpeando porque rompería la esquina. Igual que en este, no vengo a golpear aquí porque rompería la esquina. Siempre entro hacia allá. De fuera hacia adentro para no romper las esquinas. Y de arriba hacia abajo. Hay que cambiar de postura todas las veces que haga falta. Aquí tengo distintas medias cañas para poder coger esto en esta dirección. Al no llevar los cantos vivos, no me clavo en ellos. Ya veis que la maceta puede ser indiferente. Esta, la de bronce, esta otra, o incluso unas más grandes, siempre que controlemos el impacto. Lo importante es controlar el impacto y la dirección de entrada del corte del cincel o de la media caña. Vamos a continuar un poco con el martillo neumático para que veáis la diferencia. Quitamos en el centro para que tener más salida, porque siempre es importante darle la salida.
bajado en el centro la profundidad y ahora los lados. Como he dicho anteriormente, lo que es la esquina se coge hacia adentro para no romper. Voy quitando del centro para poder tener salida, para acercarme a la profundidad, y luego lo mismo, de la esquina hacia adentro. Ya veis que la diferencia de hacerlo con martillo neumático o a maceta es la velocidad del tiempo. Mientras uno da muchos más golpes por segundo, el otro damos menos golpes por segundo, pero las técnicas vienen a ser las mismas. Sacamos bien los rincones. Sobre todo no empujar muy fuerte, ¿eh? Porque si empujamos muy fuerte rompe por donde quiera y podemos romper. Hay que colocarlo. Colocar, golpear, colocar, golpear. Cogemos el bocadito justo y continuamos golpeando. Ya veis que aquí no utilizo para nada el golpe del cantero. Aquí es un golpe mucho más controlado. Voy a darle con este que es más rápido. Si nos damos cuenta, con la maceta muchas veces estos rincones conviene sacarlos con un pequeño punzón. Como es este caso. Aquí el puntero o este rallador lo controlamos muy bien, también sin ningún golpe de cantero, es un golpe muy controlado. Estos, aunque revientan más, como damos muy despacito, no tiene ninguna importancia. Ahora vamos a hacer a puntero el fondo de este número. Lo hago siempre en la misma dirección, no hace falta trazárselo, tampoco hace falta que sea exacta, queda mucho más bonito. Hay quien le da igual, es una cosa de estética. Tradicionalmente el puntero en el románico y por ahí se hacía todo siempre en la misma dirección, muy homogéneo el acabado, y aquí vamos a hacer lo mismo. En este caso no se utiliza ningún golpe de cantero ni nada fuerte, es un golpe muy controlado. Aunque he dicho que los mejores son los que llevan la forma de pirámide cuadrangular, este sería muy recio, lo descartamos. Hay que buscar los más largos y aluciados. En este caso tengo este de vidia, con una punta muy fina que comerá muy bien. Este con la maceta también come muy bien. Pero como hay sitios muy finos, molesta más la entrada.
El golpe siempre hay que cogerlo un poquito desde arriba para que entre y luego ir dando salida. De arriba para que entre y dando salida. De arriba para que entre y dando salida. Arriba para que entre y dando salida. Y no hay más misterio en esto. Vamos a pasarle una lijita del 60 por la parte de arriba y hemos acabado. Aquí tengo un trozo de lija del 60 y a repasar. Esto se hace rápido. Le damos un poco al espanto. Le pasamos los fallitos que vemos. Cuidamos de no dar con la lija por encima del puntero para que se vea más natural y ya lo tenemos. Solo nos queda limpiarlo un poco. Aquí ya tenemos el número 16 acabado. Una vez que hemos acabado la de piedra arenisca a puntero, vamos a continuar con esta de granito. La superficie está pulida y el fondo lo haremos con un golpe de cincel vertical. En este caso todo lo que vamos a utilizar son herramientas diamantadas, son sintetizadas, cortan muy bien el granito y vamos a dar más o menos el mismo rebaje que en la otra. En este caso también va a ser el mismo contraste de un fondo que será con una textura y la parte de arriba que será con otra. Aquí utilizaremos al principio discos y luego cogeremos y utilizaremos alguna pequeña fresa para las partes de los redondos, las entradas, estas más redondas o estas más ovaladas, más en punta. Bueno, comenzamos. Como veis, esta moladora neumática es muy manejable y este disco pues corta muy bien. También, si no se tiene de estas, hay otras más grandes, como estas, que también funcionan igual. Estas son de mango 6 milímetros y si no se pueden utilizar estas pequeñas tipo Dremen que tienen un mango de 3 milímetros. O variados los mangos a veces. Pero en el granito siempre hay que utilizar este tipo de diamantes sintetizados. Aunque ahora fabrican estos depósitos para granito, en mi opinión duran mucho menos. Este tipo de disco le llaman turbo, es de corte continuo. Otros sintetizados son de una sola pieza. También hay otros que van con pastillas, que eso le llaman tipo láser.
Voy a poner uno de estos otros de pastilla para dar este corte, porque es menos ancho, igual me cunde más. Como podemos ver, este tiene 1,5 milímetros de espesor y este tiene 2,5 milímetros. Si bien hay que tener cuidado que no se caigan, que a veces parte. Podemos ver que este es más rápido cortando. Vamos a continuar con esto. Siempre hay que tener cuidado de profundizar lo mismo. Si cortamos así en una curva, hay que ir más despacio para que coja anchura, ya que el corte, al ser fino, tiene que coger mucha más anchura al ir bajando, entonces vamos cogiendo anchura para venir hacia la parte de arriba. También deciros que con estos discos podríamos haberlo hecho muy bien en la piedra arenisca, más rápido y muy bien. Y el fondo también luego haberlo hecho a mano o con el neumático, con el puntero. Y que si fuera para mármol se puede utilizar de estos si están bien limpios y el diamante sale mucho. Y si no, se puede utilizar este mismo de herramientas en vez de sinterizadas, electrodepositadas. He cambiado el disco por uno más pequeño para poder ir entrando en esta zona. Esta zona que es más estrecha, voy a cambiar por una de mango 3 milímetros y vamos a poner esta para poder entrar aquí mejor.
Sobre todo, recordar que cuando estamos haciendo granitos o piedras ricas en cuarzo, hay que llevar bien colocada una mascarilla para evitar coger la silicosis. Venga. Vamos a acabarlo con el pincel. La manera es de dejarlo más homogéneo el fondo, más igualado. También podríamos acabarlo con un bailarín, haciendo un punteado, con una martillina, imitando un antiguo bujardao, o de muchas otras maneras, o un pequeño puntero, pero es mucho más duro y no se vería tan bien el abujardao. Pero vamos, quedaría muy bonito también. Bueno, voy a hacerlo con el pincel. Bueno, aquí tenemos otro número 16. En este vídeo hemos podido ver cómo grabar distintos números. Lo mismo sería para letras o cualquier tipo de grafismos. Están hechos en relieve, uno lo hemos hecho en piedra arenisca, el otro en granito, con distintos acabados en el fondo. Hemos utilizado una variedad muy amplia de herramientas para que veáis cómo se manejaría una piedra más dura, como el granito, o una más blanda, como esta arenisca. En ambas también recalcar que, como llevan mucho cuarzo, es imprescindible el uso de una buena mascarilla. Esta mismo es de alta protección, o cualquier otro tipo de mascarilla más grande para impedir que el polvo nos penetre en los pulmones, ya que esto nos puede provocar la silicosis. Esperando que os haya gustado este vídeo. Muchas gracias.